Hola amigos, hoy es martes 21 de octubre, un día bastante soleado aquí en Tegucigalpa. Espero el reflejo no les moleste cuando vean el video. Fíjense que quería hacer este segundo video del día porque estaba leyendo la noticia del encarcelamiento. Hoy metieron preso al expresidente Nicolas Sarkozy de Francia. Si ustedes recordarán, Sarkozy fue presidente. Para los hondureños recordamos que fue presidente estaba en Francia cuando el golpe de Estado aquí en Honduras. Fue presidente del 2007 al 2012. 5 años duran las presidencias en Francia. Antes, en la década de los 80, todavía eran 7 años que duraba la presidencia en Francia. Fíjense que Nicolas Sarkozy ha tenido un montón de juicios desde que saliera de su presidencia. Él buscó la reelección, pero no la obtuvo, y ha tenido muchos juicios y fue condenado ahorita en septiembre a 5 años de prisión en una condena inédita, porque no recuerdo yo, por ejemplo, que un presidente francés haya sido condenado y que vaya a entrar a una prisión. Y además, en un hecho raro jurídicamente, la sentencia que emitió el juzgado la blindaron para que él no pudiera, aunque recurriera, o sea, los recursos de apelación, recurriera a eliminar la condena, no pudiera surtir efecto y que cumpliera esos 5 años en prisión. Es bien extraño, pero lo interesante de todo esto, fíjense, que quería platicar con ustedes, es cómo el pasado persigue a ciertos políticos. Pero hay políticos que gozan de impunidad, mayormente los políticos estadounidenses. Todo esto se remonta a la campaña de Sarkozy en el 2007. Y se le acusa que recibió millones de dólares de financiamiento del gobierno libio. En ese momento Gaddafi estaba haciendo un movimiento internacional. Ustedes recordarán que hasta fue recibido en la ONU y firmó un acuerdo, un convenio con Estados Unidos para no fabricar misiles. Gaddafi estaba buscando lavarse su cara porque quería liderar un movimiento panafricano en el que buscaban quitar el dólar y empoderar alguna moneda regional para la compra y venta de petróleo. Estados Unidos todo eso lo tenía estudiado y quería en realidad derrocar a Gaddafi. Ustedes recordarán las famosas primaveras árabes. Pero el asunto es que en el 2007 se acusa que recibió dinero de Libia. Se habla hasta de 60 millones de dólares. Y Sarkozy fue de la gente que apoyó la invasión de la OTAN junto con Estados Unidos para destruir Libia y asesinar a Gaddafi. Precisamente ayer se cumplieron 14 años del asesinato de Gaddafi en Libia, cuando Estados Unidos destruyó ese país y se lo entregó a alguno de los movimientos internos opositores, y todavía 14 años después Libia sigue siendo un país destruido totalmente y dividido. Y era un país que tenía mucha prosperidad. Pues Sarkozy agarró dinero para tratar de lavarle la imagen a Libia. Por eso lo recibió cuando fue presidente, recibió a Gaddafi, que ningún país occidental lo recibía. Él lo recibió en Francia. Y quien lo denunció después del 2011, fíjense bien, porque Sarkozy traicionó a Gaddafi en el 2011, cuando lo asesinaron. Un año después o 2 años después fue el segundo hijo de Gaddafi. Denunció que él personalmente le había entregado 5 millones de dólares a Sarkozy, y se hablan de cantidades que probablemente lleguen a 60 millones de dólares para la campaña de Nicolas Sarkozy. Fíjense cómo está todo relacionado y cómo se hace un poco de justicia a la muerte de Gaddafi. Recuerden que Barack Obama lanzó ese ataque sin la autorización del Congreso de Estados Unidos. Fíjense bien, intervino un país, lo bombardeó para derrocar su gobierno sin la autorización del Congreso, amparado en que se iba a ir aliado porque la OTAN había decidido atacar a Libia. Lo increíble también es que la OTAN es una organización que está creada para defender a los países pertenecientes a la OTAN, o sea, para países que están en Europa. Y Libia está en otro continente, ¿cierto? En el continente africano. Hasta allá fueron los aviones, ¿verdad? De ambas potencias, de las potencias miembros de la OTAN y de Estados Unidos, que fue quien en realidad buscó derrocar a Gaddafi. Y Francia apoyó la invasión a Libia y la captura y asesinato de Gaddafi. Entonces Sarkozy traicionó a Muammar Gaddafi. 14 años después, Gaddafi desde su tumba, desde el más allá, se venga de Sarkozy.
Yo recuerdo cuando Obama, recuerdan ustedes que en el 2009, que Obama tomó posesión el 20 de enero del 2009, mesecitos después le dieron el Premio Nobel de la Paz a un presidente que no había hecho nada por la paz mundial, ¿verdad? Le regalaron ese Premio Nobel de la Paz, igual que se lo regalaron al Gore, igual que se lo acaban de regalar a Corina Machado de Venezuela. Una de las cosas que yo recuerdo que era una alta funcionaria, Hillary Clinton, cuando que era ella la que estaba tras esa campaña de las primaveras árabes, y yo recuerdo perfectamente cuando ese 20 de octubre del 2011 asesinaron a Gaddafi, con los ojos desorbitados de la excitación que tenía cuando le entrevistaron los periodistas allá en Casablanca, dijo, Beni Vidi Vici. ¿Qué quiso decir con Beni Vidi Vici? Esa es una expresión romana, ¿verdad? Se le atribuye a Julio César, ¿verdad? Cuando los triunfos, como llegar, vencer, llegar y derrotar de una manera rápida, ¿verdad? Al adversario. Ella dijo algo así como, vimos, vinimos y él murió, pero con los ojos desorbitados de la alegría y de haber ido a intervenir en un país y destruir y masacrar un pueblo. O sea, esas son las cosas que uno denuncia, ¿verdad? Esto no se trata de ser de izquierda o derecha, sino que reflexionar sobre los verdaderos motivos de los por cual una potencia ataca a países que no tienen capacidad militar ni económica para enfrentarse. Y eso le sucede a cualquier país del mundo. Ya lo vimos aquí en Panamá, en Granada, lo hemos visto el robo de cualquier tipo de territorio que ellos se les ocurra, el bloqueo a Cuba, Guantánamo, esa prisión ahí infame que tienen montada en territorio cubano, amparados en un convenio de hace más de 100 años, hace como 120 años, donde no pagan ningún tipo de canon por eso. De todas estas cosas solo por el hecho, por el prurito, bueno, no es una cosa insignificante, pero ese es el hecho relevante, de tener más dinero y más armas que el resto de los países en el planeta Tierra, ¿verdad? Hay que recordar también que China y la Rusia, la Federación Rusa, apoyaron ese movimiento que se hizo contra Libia. No siempre China y Rusia, porque mucha gente se obsesiona con que China y Rusia son como los buenos de las películas. En realidad, las grandes potencias no son los buenos de las películas. Siempre velan única y exclusivamente por sus intereses. Hasta aquí me quedo, amigos, y recuerden, Jehová Dios.